Bien amigos, la bienvenida a Mauricio Alarcón, aquí en Notioy, es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Queremos abordar un poco la situación política del país, la gobernabilidad, luego hablaremos del tema de la Comisión para designar al Fiscal General de la Nación, pero ¿cómo están las cosas al inicio de año? ¿Hay factores que piensan o que pueden dar luces sobre una gobernabilidad posible o hay factores que conspiran contra una gobernabilidad? ¿Cómo lo mira? ¿Cuál es el primer tema que nos quisiera poner sobre la mesa sobre esta materia el doctor Mauricio Alarcón? Gracias por estar aquí, como siempre, muy gentil. Gonzalo, buen día, un gusto estar acá, un saludo para la audiencia de Notioy Radio Centro y que sea, esperemos, una buena semana. Mira, hablar de gobernabilidad no es como mucha gente piensa, simplemente hablar de una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque la gobernabilidad debe estar centrada en la capacidad del gobierno para ejercer su poder de manera eficaz, gestionando las demandas de la ciudadanía y manteniendo permanentemente un equilibrio entre las instituciones y los ciudadanos. En esa relación que se da entre lo público y lo ciudadano, no solo interviene el Ejecutivo, mucho menos solo el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahí cabe entonces preguntarnos si, en función de una mayoría que en estas últimas semanas ha fallado ya en 2 ocasiones al interior de la Asamblea Nacional, no cabe también hablar del tema de la justicia, de lo que está sucediendo con ese poder del Estado, claro, la función judicial que debería estar independiente para la ciudadanía. Lo que sucede en la justicia ha enrarecido la atmósfera en un grado sumo. Pero yo digo, yo no soslayo que una buena, por lo menos una relación fluida y respetuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, no necesariamente absolutamente alineada, pero sí puede ayudar a construir un buen escenario de partida. Sin embargo, hay esas interferencias que acaba de señalar y que son quizás las más preocupantes del último mes. El Ecuador ha visto, yo creo que ha afectado su reputación. Sí. No el Consejo de la Judicatura, no la justicia, el país, Gonzalo. Entonces eso me inquieta. Y sí, y ahí tú vas a ver incluso ese juego de la gobernabilidad básica de la que se habla el Ejecutivo Legislativo, porque claro, está en marcha un juicio político en contra del presidente de la Judicatura, está en marcha un juicio político, parecería ser cuestión de horas que quede formalmente aprobado el trámite de revisión de requisitos y dado paso a la Comisión de Fiscalización, el pedido contra el Consejo de Participación Ciudadana, 5 de sus 7 miembros. Entonces ahí tú ves cómo las instituciones deben estar articuladas para ese concepto de gobernabilidad, que insisto, va mucho más allá de la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Y hemos tenido, hay que decirlo, unas primeras semanas de 2026 bastante movidas en lo político y sin claridad de cómo puede así delinearse lo que le queda al año, que es bastante. Bueno, alguien decía que todo está claramente oscuro. Creo que le atinó. Claro, hay un ruido político enorme, es decir, un juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, y más aún, con la estela que va dejando todo esto, lo que hemos ido conociendo, el testimonio del doctor Carlos Serrano, juez especializado, la supuesta intimidación, o por lo menos una llamada del director provincial del Consejo de la Judicatura insinuando que se tome en cuenta tal o cual situación, el descubrimiento para muchos de las relaciones profesionales supuestamente de la esposa del doctor Mario Godoy con personajes siniestros a los que ha defendido, cómo se elaboraron las ternas, se cae porque se cae, a pesar de que da un paso al costado voluntariamente el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que tenía muy buenas credenciales, por cierto, y era, de acuerdo a muchas personas que le conocieron, un profesor, un docente respetado, respetable. Pero él es el que manda las ternas y tiene que tomar la decisión de irse. Un nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, que yo esperaría que se pronuncie sobre el caso de Mario Godoy de modo nítido estos días, porque creo que la voz de él también es indispensable escucharla. Esto al margen de todo esta... Y sobre este punto, Gonzalo, yo creo que incluso el hecho de que se haya transmitido al país el mensaje de que por unanimidad y por acuerdo el
el doctor Rodríguez asuma la presidencia de la Corte Nacional de Justicia puede dar pie a que, de nuevo, por unanimidad, no sea el presidente de la Corte, sino el Pleno de la Corte quien tenga una posición clara. Sí, un pronunciamiento. Respecto de Mario Godoy, por supuesto. Yo no digo que debe pronunciarse sobre las instancias del juicio político. No. Pero sí sobre el estado de la cuestión. Y mira que hay un punto. En una democracia sólida, en una democracia con principios que se ve en varios países del mundo, la mera sospecha de cualquier tema respecto de una autoridad pública ya provoca su renuncia para que se defienda en condición de ciudadano, no en condición de autoridad. Pero mira lo que ha pasado en este caso. ¿Hace cuántos años hemos perdido esa buena costumbre de alguien que está señalado a decir yo me voy porque voy a limpiar mi imagen, voy a defenderla? Y me defiendo como persona, con mi honra como individuo. Y esa costumbre ya perdimos en el Ecuador hace rato. Y se espera la consecuencia del juicio político, Gonzalo, a una censura, a una destitución o al muñequeo y a la negociación de votos, ¿no? Vemos que incluso, y tú lo has dicho, el doctor José Swing, no hay que olvidar, fue destituido de la Corte Nacional de Justicia en la época complicada de la metida de mano, regresó como correspondía después de haberse declarado una violación de derechos a su persona, muy respetado y respetable en su ejercicio profesional, en el ejercicio de la docencia, pero termina sus días, porque ya creo que esto es lo último, con una posición como de la esta, Corte ¿no? Nacional, pero sí, y es una salida que era necesaria. Por supuesto. Ahora, la recomendación que hizo el presidente de la República, Mario Godoy, de excusarse, de renunciar, ¿es pertinente? ¿No lo es? Sabemos que el presidente es jefe del Estado, pero no necesariamente es, jefe de la función, ni de la función legislativa ni del Consejo de la Judicatura, pero tiene un peso político, una recomendación. Ese es el punto, porque cualquiera, Gonzalo, nos podría decir, así como Mauricio Alarcón en el micrófono de Notihoy dice que sería bueno que renuncie, Gonzalo Ruiz en su análisis ha dicho lo mismo, el presidente como ciudadano ha recomendado. No, el punto es que si bien el presidente es ciudadano, un pronunciamiento de ese tipo podría ser considerado como una injerencia en otro poder del Estado. No, afortunadamente ese debate no ha generado olas. Es una recomendación. Pero es una recomendación, tan recomendaciones que tú debes haber escuchado el pasado 5 de enero, que el señor Godoy en el pleno de la Asamblea dijo gracias por la recomendación, y punto. Ya veré lo que hago. Ya veré yo cómo opero y qué es lo que hago. Sí tiene un peso político esa palabra, me parece a mí, hay gente que piensa lo contrario, en la deriva del juicio político y en lo que el bloque de ADN vaya a hacer de ahora en adelante con sus votos, porque el juicio político no perdamos de vista que lo encabeza la Revolución Ciudadana. Sí, y a consecuencia de ese pronunciamiento del presidente es que empezamos a ver ya declaraciones públicas de sus jefes de bancada, de personas visibles de ADN, se podría decir quitándole el respaldo a Godoy, ¿no? Entonces habrá que ver. Aquí el legislador Castro fue contundente. Y mira, en estos micrófonos. Y mira que lo que tú mencionas, Gonzalo, es clave por una razón. Este no es un juicio político de los ordinarios establecidos en la Constitución, porque hay un selecto grupo de autoridades que requiere, para ser censurado y destituido, una mayoría calificada. Que esto es una mayoría más de 100 legisladores, en este caso estamos hablando de 101. Cantidad imposible de alcanzar por sí sola la Revolución Ciudadana, que requiere en este momento sí o sí votos de su opositor del oficialismo, que es el bloque de ADN. Entonces hay que esperar y ver. Lo cierto es que al menos la Comisión de Fiscalización ha calificado y ha corrido traslado para que Godoy presente sus temas de defensa. Y de nuevo, este tipo de cuestiones, a propósito del punto inicial que nos ha convocado al diálogo, afecta a la gobernabilidad del país por cuestiones como las que tú dices. Podemos estar en el foro de Davos hablando de cuán maravilloso es Ecuador, que la gente se lo piensa bien antes de invertir si sabe que la justicia no es independiente, ¿no? Si en lugar de responder al derecho, a la Constitución y a la ley, responde a los intereses del narcotráfico y del crimen organizado. Yo digo incluso algunos gobiernos que están cooperando con el Ecuador, Reino Unido, Francia, Italia, el propio Estados Unidos, ¿qué dirán de todo esto, no? ¿Qué está pasando en el Ecuador? O sea, no es cualquiera.
El caso de Mario Godoy no es cualquiera, es el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, estamos dialogando con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Como parte de todo esto, la semana pasada conocimos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también tiene hay tela que cortar y tiene vela en este entierro de Mario Godoy, si es que es un entierro, no lo sé, pero tiene vela en este al menos entierro. Velatorio en este momento. Claro, el Consejo de Participación Ciudadana toma y anuncia una decisión con relación a una de sus principales funciones, que es la designación de autoridades, y nada más ni nada menos que la del Fiscal General de la Nación, y nos anuncia la designación de una comisión que además tendrá que revisar las carpetas de quienes aspiren a ser Fiscal General de la Nación, sobre cuyos nombres surgieron inmediatamente cuestionamientos. Aquí hemos escuchado al doctor Esteban Ron, sabemos que Ciudadanía y Desarrollo tiene una posición, sabemos que la academia ha dicho, ojo, esta composición de la comisión de ciudadanos que van a seleccionar las carpetas del fiscal, en una circunstancia como esta, con todo lo que le ha pasado y le está pasando al Ecuador, nos preocupa, y nos preocupa sinceramente, y le queremos pedir su opinión. Partamos, Gonzalo, del hecho de que en abril de este año, abril de 2026, se cumple un año de no tener fiscal general del Estado titular. Diana Salazar fue nombrada para un periodo de 6 años, entró en funciones el 8 de abril de 2019 y oficialmente dejó su cargo el 8 de abril de 2025. Se quedó en funciones prorrogadas un tiempo más, pero para abril de 2025 ya el Consejo de Participación debió haberle dado al país el reemplazo de Diana Salazar. Eso no ocurrió. Estamos en enero de 2026 y ahora decimos que con suerte, agosto quizá pueda ser el mes en que tengamos el resultado de este concurso. Esa ya omisión por parte del Consejo de Participación Ciudadana preocupa y como país genera problemas. Si acaso. Pero además, estos cuestionamientos que han surgido. Y una de las cosas que se dice, las personas que califican a quien podría ser fiscal general del Estado debieran tener una serie de competencias profesionales, por supuesto, probidad, éticas, en fin, académicas. Alguien ha dicho, incluso comparables, homologables a las características de las personas que, digamos, de los perfiles que van a seleccionar a los fiscales. Y casi tendrían que ser personas que podrían en un momento determinado ocupar, no sé, un cargo de tan alto nivel como la fiscalía. No me parece tan fácil, pero se ha dicho esto, ¿no? Y mira, partamos de un punto, Gonzalo. Ciudadanía y Desarrollo forma parte de esta comisión cívica de seguimiento al concurso de fiscal y junto a instituciones de la academia, gremios y otras organizaciones de la sociedad civil hemos anticipado que de los 10 principales y los 10 suplentes que hoy conforman ya oficialmente la Comisión Ciudadana de Selección para este concurso, 13 ni siquiera debieron haber llegado a esta etapa por haber incurrido en inhabilidades y en prohibiciones. O sea, de los 10 que están conformando como principales y suplentes, no debieron estar ahí. Mira, de las funciones del Estado, que son 10, 5 principales y 5 suplentes, 9 incurrían en inhabilidades y en prohibiciones. No cumplían con los requisitos básicos para seguir adelante. Pero ¿quién debía decir esto cumplen, estos no cumplen? El propio Consejo de Participación con su equipo técnico. Y ahora, de los 10 ciudadanos que han quedado en la Comisión Ciudadana, valga la redundancia, 4 incurren de origen en estos temas. Entonces tienes tú problemas en esto. No se diga cuando te pones a revisar que ya pasaron y ya están, porque hay una calificación de méritos, y te topas, Gonzalo, con al menos la ciudadanía, que sí es calificada para poder entrar en el sorteo, como bien señalas, con unas calificaciones con las que no solo te quedas a supletorio para hacer un símil con el colegio, sino que pierdes el año, ¿no? Sobre 40 puntos. Sobre 50 puntos tenemos 50. Personas que tienen 16 y 18. Ahora, a ver, lo que tal vez el oyente
puede reflexionar y preguntarse, ¿hay espacio para rectificar sobre esta comisión o esta comisión ya es cosa juzgada? A mí lo que más me preocupa de esto, Gonzalo, es que a medio camino aparezcan, como ya ha pasado en los otros procesos, las acciones de protección que detienen todo, que forzan a las instituciones a regresar a otras etapas. Pero no sería raro, no. Visto lo visto. Pero como está el panorama, y eso lo único que haría es retrasar ese agosto, quién sabe, ¿no? Pues para que nos den de regalo de Navidad del 2026 la nueva fiscal general. Entonces, este tipo de errores que se cometen, yo no logro entender por qué. Dejan en el aire a un proceso que debería llevarse con los más altos estándares y con la mayor calidad profesional, pues. ¿Cuánto juegan en todo esto los intereses y la política? Creo que juega completamente, Gonzalo. Nosotros lo hemos dicho. Desde que existe el Consejo de Participación Ciudadana, que no debería existir, partamos de ese punto, no hay un solo concurso público de la bendita meritocracia que nos vendieron en la Constitución de Montecristi que haya sido ajustado a los más altos estándares de transparencia. Todos, absolutamente todos, incluyendo los del Consejo Transitorio, ojo, han sido cuestionados. Lo cual ya nos dice, pues con claridad, que la farsa de la meritocracia y de estos concursos públicos debe ser reveída de manera urgente. O se queda solo en un discurso de fachada. ¿Qué es lo que hemos visto? Pero, a ver, un deber ser, y todos sabemos, ¿qué quisiéramos los ecuatorianos? Creo que lo sé bien, ¿no? Que quisiéramos que haya un fiscal general de las naciones con altas competencias, con altas cualidades académicas, por supuesto, probidad notoria y ni más falta, y con los suficientes arrestos como para hacer valer su independencia frente a todos los poderes políticos, económicos, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero la otra tragedia es que no elegimos necesariamente a los mejores, sino a los mejores, si acaso se hace una elección clara, de aquellos que presenten su carpeta. O a los mejores negociadores dentro del concurso público. Eso ya sería grave. Pero incluso así, no se presentan los mejores ecuatorianos en un concurso para fiscal. Entonces yo no sé si tenemos que reformularnos tarde o temprano. A ver, por ejemplo, una comisión como la que ustedes han conformado para mirar las hojas de vida y han hecho estas observaciones sobre la comisión de selección. Una comisión así que diga, a ver, estos 20, 30 ecuatorianos notables, destacados, de probidad notoria, de una hoja de vida limpia, de cualidades, podrían ser quienes aspiren a la fiscalía. Y claro, la norma dice que es de quienes quieran presentarse. Entonces, ¿quién nos va a garantizar? Yo sé que un fiscal general no es la Madre Teresa de Calcuta, estoy claro. Pero un fiscal general de la nación, en circunstancias como esta, un fiscal general de la nación debe ser un ciudadano de cualidades cívicas y profesionales las más altas. Y que no pueda ser objeto de señalamientos, claro. Gonzalo, porque una de las cuestiones más críticas de la Fiscalía durante los últimos años ha sido la enorme selectividad con la que ha actuado a favor de unos, en contra de otros. Entonces la institución tiene que estar al servicio del país. Mira, corrigiendo el problema de fondo, y eso nosotros lo hemos dicho, y no vamos a salir rápido, porque el problema de fondo es esa meritocracia de fachada que nos vendieron en la Constitución de Montecristi. Tú al inicio, en el comentario introductorio, hacías memoria de cómo se designaba antes en este país al fiscal general. Y hubo épocas en las que hasta nos quedábamos sin fiscal o se designaba a fiscales de emergencia en el Congreso Nacional para salir del entuerto. Y claro, nos dirán, es que tampoco queremos volver a eso. Perfecto. Nosotros hemos citado en múltiples ocasiones, ¿por qué no regresamos a ver lo que funciona en otros países? Gonzalo, en Chile, ¿cómo se designa el fiscal general? La Corte de Justicia, obviamente bien integrada y con personas probas en el ejercicio del derecho y la judicatura, elabora una lista de 5 nombres que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Chile. Estos 5 nombres pasan al Senado y es el Senado de Chile el que valida los 5 nombres o los rechaza. Y en que este ejercicio conjunto de la justicia y del legislativo, terminas con una lista de 5 profesionales, de las cuales, ahí sí el presidente dice,
este es del fiscal. Es el Y proceso generalmente por vigilancia ciudadana y seguimiento y control social se designa al primero de la lista de 5. Pero es un proceso en el que intervienen, como ves, 3 funciones del Estado. Si no queremos que sea solo un ejercicio de la política, el presidente, como era antes, el presidente manda una terna y el Congreso selecciona, podríamos cambiar los procesos de selección para esto que en otros países ha dado resultado. Pero la farsa de la meritocracia es la que nos tiene en este punto. Y yo no sé, esta comisión ciudadana, ¿cómo va a entrar a trabajar con estos señalamientos y cuestionamientos que está teniendo? Ya, yo no quiero, ni mucho menos, faltaría más que lo haga, desestimar los méritos que algunos de los miembros de esa comisión deben tener. Que deben tenerlos, así es. Pero las sensaciones que son los pasapapeles de los pasapapeles, los que llegan a sentarse ahí. Y mira, y creo que hay que aquí echar ojo, la jerarquía. Echar ojo a otro punto, porque mucho de lo que hoy se está viendo y se ha visto en concursos pasados depende de los equipos técnicos, de los que están ayudando a los miembros del Consejo de Participación o a los miembros de la Comisión Ciudadana. Entonces, esos miembros de equipo técnico son los que muchas veces se convierten en operadores políticos. Por ahí hay un nombre que está siendo cuestionado a propósito del proceso de la judicatura, que hoy también forma parte de un equipo técnico de apoyo a la Fiscalía. Entonces, ahí es donde quizás se están jugando los intereses más altos, ¿no? Donde hay operación política en un concurso. Todo esto en medio de un panorama complejo, tema del juicio político a Mario Godoy, el tema de la gobernabilidad y este rol del que hemos hablado decenas de veces del Consejo de Participación Ciudadana en Control Social en un año crítico. Gracias por darnos luces, el doctor Mauricio Alarcón, es presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y ha estado aquí con nosotros. Creo que